por ayudarnos. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo te va, Darío? ¿Qué tal? Tenemos Muy un bien. videito, señor director, de introducción para el Domingo de Ramos, que es hoy. Las imágenes, ¿qué le sugiere, no? Jesús entrando a Jerusalén el Domingo de Ramos y 7 días después esa misma gente traicionándolo. Sugiere un poco la contradicción, ¿no? Y lo que puede suceder muchas veces en el corazón humano. El triunfo por un lado y después te estoy condenando, ¿no? Y cómo también las masas se dejan guiar por sus líderes. La Biblia es un gran reflejo sociológico de nuestra condición humana llevada a lo religioso también. Es decir, hace 2000 años atrás éramos así, no cambiamos. Así es el ser La condición humano. humana es así desde Adán y Eva, ¿no? Y en todos los aspectos. Así Nacimos que, con el pecado original. y sí, y eso se refleja también en la Biblia. Porque viste que todos tenemos señales de buenas intenciones, tenemos que ser más buenos, tenemos que ser más cordiales, tenemos que querer al hermano, pero en definitiva, volver. Sí, para los que tenemos fe sabemos que la raíz de todos los problemas que tenemos, los problemas morales, están en el pecado de Adán y Eva, ¿no? Y por lo tanto nadie se salva de eso. Solamente la Virgen María, que no tuvo pecado original. Entonces, saber que todos tenemos esa inclinación al mal, al egoísmo, a la soberbia, al orgullo, nos ayudaría a entender muchas cosas, ¿no? ¿Qué nos está diciendo Francisco en este Domingo de Ramos? Yo creo que es un fuerte llamado a la paz, ¿no? Fuerte llamado a la paz y a dejarse guiar por Jesucristo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos mundiales, ¿no? Y el mensaje siempre de Francisco de llamado a la solidaridad, a la inclusión, ¿no? A no dejarnos dominar por el poder económico, ¿no? A la inclusión, ¿no? Y a la solidaridad. ¿Y cómo tendríamos que empezar a comportarnos los católicos en lo que se llama, bueno, uno ya viene la preparación de la Cuaresma, ¿cierto? Desde el miércoles de cenizas para acá. Pero bueno, esta es la Semana Mayor, que no es para pensar en dónde nos voy a pasear a partir de jueves, ¿no? Y si se van a pasear, visiten alguna iglesia de último. Pero ¿cómo deberíamos empezar a preparar a partir de hoy, Domingo de Ramos? La Semana Santa para el cristiano que quiere vivirla bien es una semana de recogimiento, de encuentro con Jesús, de escucha de la palabra de Dios, de reconciliación, de oración, ¿no? Así que no es justamente una semana de turismo, como decís vos. Bueno, eso tendría que ser el camino, digamos, o el espíritu del cristiano que quiere vivir realmente bien la Pascua. Lo del Cordero de Dios, en este Domingo de Ramos Jesús entró a Jerusalén sabiendo que entraba literalmente al matadero, así que lo iban a matar, como el Cordero, ¿no? Que entra al matadero para que lo sacrifiquen. Sí, Jesús en toda su vida sabía que el final de su camino era Jerusalén, ¿no? Él sabía que... ¿No que había estado antes en Jerusalén? Sí, él fue... Ah, sí, cuando le tumbó... Él fue varias veces a Jerusalén, sí, es verdad. porque además como buen judío que era, iba a celebrar la Pascua judía, ¿no? Entonces, él vuelve a Jerusalén justamente con motivo de la Pascua, porque Jesús va a Jerusalén a celebrar la Pascua judía. Claro, no, yo me acordaba antes, el tema del pasaje de los mercaderes del templo. Claro. Cuando les tira Sí, todas las mesas. Le tira todo. Jesús va a Jerusalén a celebrar la Pascua judía, ¿no? Jesús va a morir en las vísperas de la Pascua judía. Por eso el tema del Cordero de Dios. Jesús es el verdadero Cordero de Dios, ya no los que se sacrifican o se sacrificaban en el templo de Jerusalén, sino que ahora el verdadero Cordero de Dios que nos reconcilia con Dios y que quita el pecado del mundo es Él. O sea, él sabía que su meta y su destino era entrar a Jerusalén. Como yo muchas veces digo, Jesús fue a Jerusalén no de turismo, fue a morir. ¿Y cuál debe ser nuestra meta? ¿Cuál es nuestro Jerusalén? Nosotros tenemos que acompañarlo a Jesús, ¿no? Sabiendo que en Viste todo... que está la metáfora, tenemos que cargar con la cruz. Bueno, ¿cuál es? O sea, te meto en un lío. ¿Cuál es la otra metáfora? ¿Cuál es nuestro Jerusalén? ¿Cuál es nuestro Jerusalén? Yo creo que
lo esencial de nuestro seguimiento de Cristo es hacer lo que hizo Él, obedecer al Padre, ¿no? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre será vivir la fe en la que creemos, vivir la palabra de Dios en la que creemos, y por lo tanto lo que día a día se nos va presentando, ¿no? E ir descubriendo el camino de la voluntad de Dios. Entonces, cuando cada uno hagamos lo que Dios nos pide, ahí lo estamos siguiendo a Jesús. Reflejarse en la mirada del hermano, que es el rostro de Dios. Los hermanos son todos, no únicamente nuestros vecinos, que está bien. En una Argentina con el 30% de pobreza, de gente que la está pasando mal, ¿tiene una connotación especial también esto para esta Semana Santa y Pascua? Sí, para siempre, ¿no? Siempre, todos los días. Descubrir en el pobre, en el que está sufriendo, también a Cristo que sigue sufriendo, ¿no? La falta de atención a sus derechos humanos, a sus necesidades básicas, ¿no? Es ver también a Cristo que sigue sufriendo en los miembros de su cuerpo, que somos nosotros los bautizados. Hay un artículo que publicó el Diario Literal, dice: todos los cristianos celebrarán este año la Pascua a la vez. Para fijar la fecha, las diferentes vertientes del cristianismo se guían por distintos factores, entre ellos el calendario y el ciclo de la luna, por lo que es muy difícil que coincidan. Pero este año, en la mayoría de cristiana ortodoxa como Grecia o Chipre, se celebra simultáneamente, ¿no?, la Pascua, porque en otras oportunidades no coincide, ¿no? Pero no pensamos ir a Grecia o a Chipre para ver si es cierto, ¿no? Es algo interesante que responde a un hecho histórico, ¿no?, milenario, como dice el artículo, de la forma de fijar la fecha de la Pascua, ¿no? Los ortodoxos siguen el calendario solar con una fecha fija de la Pascua. Para ellos la Pascua es como para nosotros Navidad, tiene una fecha fija. Para nosotros, los católicos de Occidente, la fecha de la Pascua se fija con el calendario lunar. Eso es lo que hace que todos los años vaya variando la fecha de la Pascua, ¿no? No coincide nunca con la Pascua judía, ¿no? No. Alguna vez puede coincidir. La Pascua judía es Rosh De hecho, no, la Pesaj, La que Pesaj. empieza el martes santo, la Pesaj. Ah, pero estamos dentro del... Estamos dentro de él. Sí, es siempre más o menos cercana. Bueno, padre, ¿algún mensaje final para nuestros feligreses? Bueno, Sus feligreses. Aprovechando el espacio que siempre me das, ¿no? Llamado a vivir esta Semana Santa, como decía al comienzo, ¿no?, con espíritu religioso, con espíritu de fe. Para aquellos que tenemos fe, la Semana Santa es lo más importante, ¿no? Para algunos será ir a misa el domingo de Pascua, que será tal vez la única misa en el año, pero descubrir en la Semana Santa a Jesús, encontrarnos con Jesús, como les decía yo, en el silencio, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, y viendo el gesto más grande que cambió la historia de la humanidad, que es alguien que murió injustamente por amor para salvar a sus enemigos, que éramos nosotros, ¿no? Porque Dios nos amó a nosotros a pesar de que nosotros éramos enemigos de Él y nos hizo hijos suyos. Entonces también nos hace reflexionar sobre nuestra, ¿no?, dinámica familiar, social, ¿no? Cuando todo es enfrentamiento, cuando todo es también división. Bueno, es fuerte llamado al encuentro, al diálogo, al perdón, a la reconciliación que tanto necesitamos. Descubriendo que solamente si tenemos a Dios como, ¿no?, como guía, podemos realmente, la humanidad puede encontrar caminos, si no cada uno va a seguir su camino a su gusto, ¿no? Entonces descubrir de nuevo el amor de Dios, que nos vuelve a descubrir a nosotros cada uno hermanos en la fe. Gracias, padre. Gracias.